Bueno, pues primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Luis Rodolfo López y pues hoy nos va a tocar presentar a nosotros el tema de enfermedades del pericardio. Para comenzar con enfermedades del pericardio, pues quiero presentarles este diagrama, este esquema que realizamos con Mario Santay, ¿no? En donde abordaremos las enfermedades del pericardio, pasando primero por un poco por la fisiología normal del pericardio, avanzando hacia lo que es la pericarditis aguda y observando la etiología, la fisiopatología, su clínica, el diagnóstico diferencial, el tratamiento y la clasificación de la pericarditis. Posteriormente, las complicaciones, como lo puede ser el derrame pericárdico y la pericarditis obstructiva crónica, ¿no? También se va a estratificar o se va a ir definiendo con su clínica, con su etiología, con su diagnóstico diferencial y con los tratamientos que pueden llegar a tener estas presentaciones de la pericarditis. Bueno, pues primero que nada, el pericardio está conformado. Continúo yo, ¿verdad? Dale vos, ajá, dale esa parte vos. Buenas tardes, doctores. Para proseguir, tenemos de que el pericardio, este es un saco de doble capa, ¿verdad? Tenemos acá como podemos observar en la imagen, tenemos el pericardio parietal y tenemos el pericardio visceral. Entonces, para decir, este, vamos a mencionar de que entonces el pericardio está formado por una membrana visceral serosa que está separada del pericardio parietal fibroso, que en medio de ellas hay una pequeña cantidad de líquido que mide aproximadamente de 15 a 50 ml, ¿verdad? Entonces esto es lo que va a mantener al corazón en su lugar, ¿verdad? Que es una de las principales funciones. Y aparte de otra función, tenemos de que el pericardio va a ejercer una fuerza restrictiva que impide la dilatación repentina de las cavidades cardíacas, sobre todo de la aurícula y del ventrículo derecho durante el ejercicio. Amén. Otra de las funciones del pericardio es de que va a retardar la propagación de infecciones desde los pulmones y de las cavidades pleurales hacia la víscera cardíaca. Siguiente. Bueno, ahora pues respecto a la etiología, pues básicamente la pericarditis aguda se da por una inflamación de las capas pericárdicas. Esta va a aparecer rápidamente y la inflamación puede llegar a extenderse tanto hasta llegar al miocardio epicárdico y en este caso pues llegaríamos a tener una miopericarditis. Bueno, ahora respecto a la clasificación etiológica, o sea, las causas que van a producir la pericarditis aguda, el libro de Harrison nos lo clasifica en tres grandes grupos: en una pericarditis infecciosa, en una pericarditis no infecciosa y en una pericarditis posiblemente vinculada con una hipersensibilidad o una autoinmunidad, como por ejemplo puede ser la fiebre reumática. Respecto, pues acá pues son varias causas, ¿no? Entonces, la pericarditis infecciosa, alguna de las causas, pues, a considerar puede ser la tuberculosis, ¿verdad? Una pericarditis infecciosa debido a tuberculosis. Em, Respecto a la pericarditis no infecciosa, podríamos llegar a pensar también respecto al infarto agudo de miocardio, que vamos a ver más adelante, que también puede darse una pericarditis aguda respecto a después de haber pasado por un infarto agudo del miocardio. Y otra causa que no aparece por acá, bueno, esta cosa del infarto agudo del miocardio, que está por acá, nos lo marca también el libro, como después del infarto del miocardio, que es conocido como un síndrome de Dressler. ¿Ok? Y otras causas que no están por acá es que en el enfermo renal crónico también vamos a llegar a tener pericarditis. Bueno, esta es una tabla, ¿no? Son unos datos publicados por un estudio que se hicieron en Europa Occidental y en África, en donde se observaron las causas principales o las causas etiológicas principales de la pericarditis aguda, en donde la causa idiopática fue la ganadora en Europa Occidental, no así en África. En África, una de las causas principales, ¿verdad? Una causa etiológica específica fue la tuberculosis, ¿verdad? Puse esto pues porque África, al igual que Latinoamérica, el Caribe, Suramérica y Centroamérica, pues tenemos esto endémico, ¿no? La tuberculosis es parte de nuestro diario vivir, ¿no? Por ahí se pusieron unas causas neoplásicas y purulentas y autoinmunitarias, pero no son las predominantes. Así, en Europa Occidental sí son causas idiopáticas. Obviamente ellos tienen bien controlada la tuberculosis, por lo tanto no va a ser una causa la pericarditis aguda.
Cuando hablamos de Europa Occidental, pues estamos hablando de países como Alemania, como Europa, como Francia, ¿verdad? En donde pues ellos tienen muy buenos controles sanitarios, ¿verdad? Y muy buen sistema de salud y evita que las causas de pericarditis pues no sean la tuberculosis. Bueno, ahora respecto a la fisiopatología de la pericarditis, Perdón, doctor, le voy a pedir que regrese aquí a la anterior. Ahí. Aquí solo reforzar lo que usted ya dijo. Efectivamente, la causa más frecuente de pericarditis aguda en el mundo es la llamada idiopática, pero recuerden que idiopática lo que quiere decir es que no encontramos un factor que haga que el paciente tenga X o Y condición. O sea, no quiere decir que no necesariamente tenga o no tenga una causa. Muchas de esas pacientes que en principio se consideraron como causas idiopáticas, al final de cuentas, con estudios más profundos o con otras evoluciones posteriores, pueden ya dar positividad para alguna infección, sobre todo de tipo viral. Entonces, los virus o las causas virales siempre son muy frecuentes como causas de pericarditis aguda, aunque no siempre se logra hacer o establecer el diagnóstico específico de la etiología. Pero otro punto muy importante es lo que usted mencionaba acá sobre la casuística de la pericarditis por tuberculosis en África. Esto acá en Guatemala es también bastante parecido. De hecho, la mayoría de casos de pericarditis o derrames pericárdicos que ustedes vean en los hospitales, sobre todo en los hospitales de referencia grandes como el Hospital Roosevelt, van a corresponder a casos de pacientes que han tenido tuberculosis o que desarrollan esto como complicación de la misma. Entonces, solo quería acotar este punto porque es en Guatemala muy importante esta situación como origen específico de la pericarditis aguda de los pacientes. Adelante, doctor. Sí. muchas gracias, doctor. Muy bien. Pues ahora respecto a lo que es la fisiopatología, de la forma en la que llegamos a este punto de la pericarditis, vamos a utilizar este esquema que nos va a servir para poder ejemplificar. Esto nos va a servir para dos cosas, para la fisiopatología y posteriormente nos va a servir para ver el tratamiento, el tema del tratamiento. Entonces, nos vamos a situar, primero que nada, en este sector, ¿no? Estos son patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados al daño, que se van a unir a unas proteínas transmembrana, ¿verdad? Que se van a encontrar en las membranas de las células mesoteliales, que son las células que conforman el pericardio, ¿no? Estas proteínas van a inducir a la producción o a la síntesis, ¿no? De esta proteína que se llama NF-κB. También algunos patrones moleculares asociados al daño van a poder ingresar directamente a través de la membrana celular, ¿no? Y van a llegar a proteínas en el interior, ¿verdad? En el interior de la célula mesotelial. Y estos receptores o estas proteínas receptoras también van a inducir la síntesis, ¿verdad? De estas proteínas NF-κB. ¿Qué es lo que van a hacer estas proteínas NF-κB? Estas van a ir al núcleo celular y van a indicarle, ¿verdad?, que incremente la transcripción de precursores inflamatorios y de citocinas, ¿verdad? Esos transcriptores, precursores inflamatorios son el NLRP3, el ASC, la procaspasa 1 y la prointerleucina 1 beta. Todos estos componentes son necesarios para la polimerización, o sea, para el ensamblaje de una estructura dentro de la célula que se llama inflamasoma. Entonces, estas estructuras que han sido inducidas por síntesis nuclear, ¿verdad? A través de una indicación por el núcleo celular, ¿no? Nos van a servir para ensamblar esta estructura que es conocida como inflamasoma, ¿no? También se liberó en este proceso prointerleucina 1 beta. ¿Okay? Esta prointerleucina 1 beta va a pasar por lo que es el inflamasoma, ¿okay? Y se va a producir en interleucina 1 beta. Esta interleucina 1 beta va a salir al espacio extracelular y nos va a ayudar, ¿verdad? O va a incrementar en un proceso sumativo, ¿no?, la inflamación de las capas pericárdicas. También esta proteína NF-κB va a estimular la síntesis de la fosfolipasa A2 que tenemos por acá. Es importante esta vía porque esta vía va a estimular la síntesis o la vía del ácido araquidónico,
¿no? Y posteriormente a las prostaglandinas y al tromboxano. Entonces por acá vemos a al COX-2, ¿no? Que tiene un proceso importante en la vía del ácido araquidónico para formar prostaglandinas y tromboxanos, que nos van a dar lo que es el tema de la inflamación aguda, el dolor, el edema y el derrame, ¿no? El ácido acetilsalicílico y los AINES van a bloquear a la ciclooxigenasa, que está en forma de una isoenzima, como COX-1 o COX-2, como lo tenemos acá en este ejemplo. Entonces, al bloquear a la ciclooxigenasa, bloqueamos el proceso de producción de prostaglandinas y tromboxanos. Bueno, también vamos a tener, por acá no se mira, lo voy a borrar. A la interleucina 1 alfa. Esta es liberada en procesos de lesión endotelial también. Y la interleucina 1 beta, pues ya vimos de dónde fue que nos salió, ¿no? Nos salió acá del proceso de la inflamasoma que está produciendo interleucina 1 beta. Entonces aquí tenemos un proceso sumativo, una cadena que se está repitiendo y se está repitiendo y están produciendo más y más inflamación. Por acá tenemos un medicamento que se llama anaquirna. Esta anaquirna es un antagonista son antagonistas de la interleucina, entonces están bloqueando este proceso. Por acá tenemos a los corticosteroides que también bloquean el proceso de esta proteína, la NF-κB. Entonces, si bloqueamos este proceso, bloqueamos evidentemente todo el proceso de la inflamasoma. La colchicina lo que hace es que va a bloquear a la inflamasoma para evitar que esté produciendo a la prointerleucina 1 beta en a interleucina 1 beta. Entonces, este proceso de los tratamientos lo vamos a ver más adelante. Ahorita por el momento, pues lo dejamos aquí en la fisiopatología. Bueno, respecto a la clínica de la pericarditis aguda, van a haber 4 puntos cardinales, ¿no? Va a ser el dolor torácico, el roce pericárdico, vamos a tener alteraciones en el electrocardiograma y el derrame pericárdico propiamente dicho. La Sociedad Europea de Cardiología nos indica que para diagnosticar, ¿no? Para tener un diagnóstico de la pericarditis aguda, se deben de cumplir 2 o más criterios, ¿verdad? De esta clínica que les estoy presentando acá. Entonces vamos a ir por cada uno de estos puntos cardinales de la clínica de la pericarditis aguda y vamos a empezar con dolor torácico. El dolor torácico, si lo queremos caracterizar respecto a Alicia, vamos a ver que va a tener una aparición de inicio rápido, la localización va a ser preesternal y precordial izquierda. La intensidad del dolor es que va a ser muy intenso y las características van a ser punzante o pleurítico, ¿no? En algunas ocasiones este dolor puede llegar a ser constrictivo o sordo. Se va a irradiar hacia los brazos, hacia el cuello, hacia el borde del trapecio y el hombro izquierdo. Si quisiéramos ver esto, por ejemplo, aquí podríamos llegar a pensar de que nos podríamos llegar a confundir con un infarto, ¿no? Pero ahorita vamos a ver algo característico de la pericarditis aguda y es esto, que el dolor va a disminuir al sentarse o inclinarse hacia adelante, pero el dolor va a aumentar cuando la persona o el paciente se va a colocar en decúbito dorsal, cuando el paciente está inspirando, cuando tenga tos o cuando tenga hipo. Entre los síntomas acompañantes, vamos a ver que el paciente va a estar ansioso, va a tener una fase de disconfort, va a tener febrícula y taquicardia. Respecto al frote pericárdico, a la auscultación, vamos a colocar al paciente, vamos a colocar el estetoscopio en el borde esternal izquierdo con el paciente inclinado y ahí vamos a auscultar a un sonido raspante o como rascadura, ¿no? Este va a ser constituido por 2 a 3 sonidos cortos por cada ciclo cardíaco. Entonces, esta es la auscultación cardíaca del paciente del que sospechamos frote pericárdico. Y por acá tengo un sonido.
continuando con la clínica del paciente, vamos a avanzar ahora a lo que son las alteraciones del electrocardiograma. La pericarditis aguda va a avanzar en 4 fases que son evidenciables en el electrocardiograma. En la primera fase vamos a tener una depresión del segmento PR y una elevación del segmento ST con una concavidad hacia arriba. Esto es importante aclararlo acá porque en el infarto agudo del miocardio, como lo vemos en el lado derecho de su pantalla, también vamos a tener una elevación del segmento ST, pero la curva, si lo podemos decir así, ¿no? El trazo electrocardiográfico en el segmento ST, que normalmente es isoeléctrico, y al igual que el segmento PR, que también son isoeléctricos, lo vamos a ver elevado. En la pericarditis aguda, el segmento ST está elevado, pero tiene esta característica que está cóncavo. Mientras que en el infarto agudo del miocardio, vemos que también tenemos una elevación del segmento ST, pero está convexo. ¿Okay? También tenemos una depresión del segmento PR, ¿verdad? Y esto se da de una manera aguda. A los días, el segmento ST empieza a normalizarse, este segmento empieza a disminuir o bajar su tamaño en el trazo electrocardiográfico, y al pasar otros días más, las ondas T van a llegar a invertirse. Ya al pasar las semanas o los meses después de haber pasado por este proceso de la pericarditis, los trazos del electrocardiograma van a empezar a normalizarse. Bueno, ahora en este electrocardiograma vamos a ver elevaciones, ¿no? En las derivaciones 2, 3, ABF, en las derivaciones precordiales desde B2 hasta B6, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la elevación del segmento ST. No sé si lo pueden observar ahí. Yo creo que sí. Ajá. Y también acá. Y vamos a ver la depresión de los segmentos PR. ¿Sí? Por ejemplo, acá en ABF podemos ver aquí una depresión del segmento PR. Algo característico también es que en ABR no va a existir una depresión de ABR del segmento PR, sino que va a existir una elevación del segmento PR. Entonces, es una derivación ABR normal, un trazo electrocardiográfico normal. Ahora vemos que la normalidad pues es negativa. Ahora las ondas, el complejo QRS y las ondas T son negativas. Y en la derivación 2, en un trazo electrocardiográfico normal, pues el segmento ST es isoeléctrico y no está elevado. Bueno, ahora respecto al derrame pericárdico, pues vamos a auscultar, podemos llegar a auscultar ruidos cardíacos atenuados, y hay un signo muy característico que se llama signo de Ewart, que es una zona de matidez, y va a haber un aumento del frémito y egofonía en la base del corazón y del tórax izquierdo. ¿Okay? Entonces, a la percusión vamos a tener matidez y un aumento del frémito, y si auscultamos, pues vamos a tener egofonía en la base del tórax izquierdo. Pues también esto va a ser evidenciado en las radiografías, el aumento del tamaño del corazón y en las, ¿cómo es que se llama esto? Y en los ecocardiogramas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por acá podemos ver al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, y en este sector que les estoy marcando acá, vemos el derrame pericárdico, ¿no? Bueno, el diagnóstico se va a dar generalmente a través de ecocardiografía, siempre tomando en cuenta pues todos los demás signos que el paciente nos va a estar presentando. Se utiliza la ecocardiografía porque es sensible, es específica, es sencilla, no es penetrante y es un método rápido, ¿verdad?, de diagnóstico. Existen algunos otros biomarcadores como la troponina I y la troponina T, que estas pues van a ser liberadas cuando va a haber una lesión al miocardio. Se va a encontrar en el 30% de los pacientes, ¿verdad? Cuando
se va a encontrar en el 30% de los pacientes, pero esto no es específico para una pericarditis aguda. Ahí podemos llegar a estar pensando también en una miopericarditis. También otro biomarcador, vamos a encontrar el recuento leucocitario elevado, a la velocidad de sedimentación elevada y a la proteína C reactiva elevada también. Estos son marcadores inflamatorios que van a estar presentes en un 80% de los pacientes, pero tampoco son sensibles ni específicas para la pericarditis aguda. Son hallazgos que vamos a encontrar cuando ya hemos diagnosticado o estemos seguros de que es una pericarditis aguda. Bueno, ahora respecto a los diagnósticos diferenciales, pues el que más podríamos llegar a pensar o el que tendremos que tener en consideración sería el infarto de miocardio, ¿no? En la forma de la presentación clínica del infarto, vamos a tener un dolor torácico, disnea, arritmias y pues incluso en algunos casos pues la muerte. Mientras que en la pericarditis aguda pues también vamos a tener un dolor torácico, pero va a variar con los cambios de posición. Se va a aliviar al inclinarse hacia adelante y va a aumentar cuando el paciente se ponga en cúbito. En el infarto, los signos del electrocardiograma nos van a marcar una elevación del segmento ST. También puede llegar a marcar una depresión del segmento ST e incluso una inversión de la onda T. Mientras que la pericarditis aguda, pues vamos a tener una depresión del segmento PR, una elevación cóncava del segmento ST, importante sobre lo que es una elevación cóncava, y ya al finalizar el proceso, ya casi a la hora de resolver esto, se va a ver una inversión de la onda T. En el infarto del miocardio se va a observar unas anomalías en el movimiento de las paredes ventriculares, ¿verdad? O de acuerdo a donde sea la distribución de la arteria coronaria epicárdica, donde se ha dado el bloqueo, ¿verdad? Entonces van a ver esas anomalías regionales en ese movimiento, mientras que en el derrame pericárdico vamos a ver el derrame propiamente dicho, o taponamiento, ¿verdad? O una fisiología constrictiva por parte del corazón. Si quisiéramos hacer una coronariografía, vamos a poder observar en el infarto alguna ruptura de alguna placa o alguna formación de un trombo, ¿no? De un trombo. Y en la pericarditis aguda vamos a observar una ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o algún otro signo algún otro signo angiográfico de ruptura aguda de la placa. En una cardioresonancia magnética, en un infarto del miocardio, vamos a ver edema del subendocardio, anomalías regionales del movimiento, ¿no? Y esta RTG se llama, es el retraso del galonio, así se llama, es un estudio que hacen. Lo vamos a ver habitualmente subendocárdico o transmural. Respecto a los biomarcadores, en el infarto del miocardio, pues hay una elevación significativa de las concentraciones de troponina I y la troponina T y el aumento leve del BNP. Y en la pericarditis aguda, a veces, en el 30% de los pacientes, vamos a tener la elevación de la troponina I y la troponina T, y las concentraciones de la BNP generalmente van a ser normales. A ver, espéreme aquí, doctor López, un segundo. Sí. Regresemos al anterior. Bueno, yo quisiera que todos traten de, pues no de memorizar, pero sí de comprender los conceptos principales para poder diferenciar el dolor torácico y las manifestaciones electrocardiográficas entre un infarto del miocardio y la pericarditis aguda, que en realidad realmente pueden confundirse mucho en algunos casos. Un dato muy importante es que el paciente que tiene un dolor de origen anginoso, de origen isquémico, por un infarto o un miocardio, tiene un dolor tan intenso que tiene una sensación inminente de muerte. O sea, si el paciente le dice, mire doctor, me estoy muriendo, lo más probable es que tenga infarto agudo miocárdico. Si tiene pericarditis aguda, el paciente sí se va a quejar de dolor, o sea, puede sentirse mal, de hecho, por eso llega y consulta, pero no tiene esa percepción de que se va a morir. Efectivamente, también las alteraciones del electrocardiograma son importantes, pero usted ya nos ejemplificó bastante bien cuáles son esas diferencias que cuando las vemos aquí, en el momento de la explicación que usted nos proporciona, pues parecieran ser muy fáciles de entender, pero cuando uno tiene que ver el electro en el paciente que está en la emergencia y que llega por dolor precordial, a veces es un poco complicado. O sea, tienen que estar viendo y viendo este tipo de situaciones en los electros para lograr desarrollar esa
capacidad de poder encontrar la diferencia entre una elevación del segmento ST por un infarto del miocardio con una alteración, incluso una elevación del mismo segmento en el contexto de pericarditis aguda. La diferencia principal tiene que ver con la ubicación del punto J y la forma de la elevación. Entonces usted ya nos hizo un énfasis aquí en lo de la elevación cóncava del segmento ST. Eso es bien, bien importante. Aún así van a haber pacientes que tienen un cuadro difícil de diferenciar. Entonces, en todo caso, ante la duda, yo tengo que procurar tratar al paciente ante al peor escenario posible. Entonces, mi inclinación sería hacia tratarlo como un dolor de origen isquémico, pero continuar con los procesos de investigación como los que usted bien menciona acá. Algo que los diferencia muy bien o que ayuda a diferenciarlo, no sirve para diagnosticar si el infarto que el paciente tiene es agudo o crónico, pero que sí sirve para, en el contexto correcto, poder interpretar si lo que estamos viendo es un infarto o no, y son las anomalías que se presentan en la movilidad de la pared del ventrículo izquierdo cuando el paciente tiene un infarto y que no se presentan en pacientes que tienen pericarditis aguda. O sea, y el paciente que tiene pericarditis lo que tiene es un problema en la membrana que está alrededor del ventrículo, no es en el miocardio como tal. Entonces ustedes ahí sí pueden ver inflamación, derrame, líquido en ese espacio pericárdico, pero la movilidad del ventrículo de hecho va a estar incluso incrementada. Pero si ustedes ven que una región, una parte del ventrículo izquierdo está alterada en su movimiento, de plano sí el paciente tiene un infarto. Entonces así ya lo pueden tratar. Y el ecocardiograma es algo que se puede hacer de hecho en la emergencia. Ahí en la emergencia del Hospital Roosevelt hay un dispositivo de ecocardiógrafo para poderlo hacer, o se puede llevar de la unidad de cardio si existe la duda. Entonces es importante contar con el recurso. Porque las otras situaciones, ya una coronografía, una resonancia, pues ya implican otro tipo de situaciones que no siempre están disponibles. Y los biomarcadores también pueden ayudarnos a ir diferenciando, porque en pacientes con infarto del miocardio la elevación de los mismos, sobre todo la troponina, va a ser mucho mayor que en pacientes que tienen una pericarditis, en los cuales la elevación puede darse, pero nunca es demasiado alta. Así que estaba muy bien esta explicación. Sigamos, doctor López, por favor. Muy bien, doctor. Bueno, respecto al tratamiento, se ha descrito el tratamiento antiinflamatorio como la piedra angular del tratamiento para la pericarditis aguda. Pues parte del tratamiento es el reposo por parte del paciente, y acá los fármacos que vamos a utilizar, vamos a estratificarlos en grupos. Entonces, como, bueno, eso lo decía el libro de Harrison, que primero vamos a iniciar con ácido acetil salicílico en dosis de 750 miligramos a 1000 miligramos cada 8 horas, dando de 2 a 4 gramos al día en total. Esta duración pues va a ser de 1 a 2 semanas. Vamos a dar también omeprazol junto al ácido acetil salicílico. Pues ya conocemos de que este fármaco pues va a producir alteraciones en la mucosa gástrica de las personas y puede llegar por ahí a dañar, ¿verdad? El estómago, el estómago de las personas, de los pacientes. Entonces se va a administrar en 20 miligramos día. Posteriormente vamos a pasar a ibuprofeno o a lo que es la indometacina. El ibuprofeno lo vamos a dar de 400 a 600 miligramos cada 8 horas por 2 semanas. La indometacina la vamos a dar de 25 a 50 miligramos cada 8 horas, ¿verdad? Por 2 semanas vía oral. Bueno, si ya esto pues no responde acá, pues pasamos a la colchicina. La colchicina está contraindicada en pacientes hepáticos y en pacientes renales. La dosis acá va a ser de 0.5 miligramos cada 12 horas y se va a dar de 4 a 8 semanas y incluso puede llegarse a dar hasta por 3 meses. Bueno, ya si ya este proceso no quiere resolver, pues pasamos a la prednisona. La prednisona la vamos a dar por 1 miligramo por kilogramo día, de 2 a 4 días, y luego se va a ir disminuyendo progresivamente, ¿no? Como sabemos que estos medicamentos debemos de irlos disminuyendo o irlos quitando poco a poco.
Bueno, entonces acá tenemos a los corticosteroides, ¿no? Como la prednisona, por ejemplo, va a bloquear acá a la proteína esta, NF-κB, ¿no? Que lo que nos hacía es que aumentaba la transcripción de componentes necesarios para el inflamasoma, ¿no? O sea, le daba sus productos para poder ensamblar el inflamasoma. Entonces bloqueamos esta proteína y también al utilizar corticosteroides bloqueamos también la expresión de, ¿cómo se llama esto? Fosfolipasa A2. ¿Ok? Em, el ácido acetilsalicílico y los AINES, como el ibuprofeno y la indometacina, lo que nos están haciendo acá es que están bloqueando la ciclooxigenasa en forma de COX-2, ¿no? De esta isoenzima como COX-2, evitando así el proceso o el paso a las prostaglandinas y a los tromboxanos, que nos van a dar todo este cuadro de inflamación aguda, el dolor, el edema y el derrame. La colchicina, que tenemos por acá, lo que está haciendo es que va a bloquear a la inflamasoma para evitar que la prointerleucina 1 beta pase a interleucina 1 beta. Y hay otro medicamento que no lo menciona el libro de Harrison, pero es la anakinra y otro medicamento que se llama rilonacept. Estos medicamentos lo que son es que son antagonistas de las interleucinas, van a bloquear el paso de la interleucina 1 beta y la interleucina 1 alfa, pues que son liberadas con el daño endotelial. Y la interleucina 1 beta, pues ya vimos de dónde vino, que fue producto de la inflamasoma. Y ya por último, pues vamos a clasificar a la pericarditis, la clasificación clínica respecto al tiempo que va a tener. Esto es de acuerdo a Harrison. La pericarditis aguda va a ser una pericarditis menor a 6 semanas, que se va a poder subdividir en fibrinosa o por derrame, que puede ser seroso o sanguinolento. La pericarditis subaguda, que va a durar de 6 meses hasta 6 meses, de 6 semanas hasta 6 meses, y esta va a ser por derrame constrictiva o puramente constrictiva. Y por último, pues tenemos la pericarditis crónica, que va a durar más de 6 meses, que es constrictiva, puede ser por derrame o adherente. Bueno, ahorita vamos a dejar a... Ah, no, me falta esto todavía, perdón. También vamos a tener el síndrome de poslesión cardíaca. Este síndrome va a surgir después de una lesión previa al miocardio, ¿verdad? Y el paso de sangre a la cavidad pericárdica. Generalmente vamos a poder llegar a ver este síndrome de poslesión cardíaca después de una cirugía del corazón, pues no es tan inmediato, pero sí en el periodo menor a 6 semanas. Traumatismos penetrantes o no penetrantes, la perforación del corazón por un catéter, o después de un infarto agudo de miocardio, que vamos a tener lo que se llama el síndrome de Dressler, que va a darse después de 1 o 2 semanas de haber pasado por el infarto agudo del miocardio. Respecto a la clínica, pues es muy similar, es un dolor punzante, vamos a tener fiebre, pleuritis y neumonitis, y incluso se ha reportado artralgias. Bueno, ahora voy a dejar al doctor Mario. Bueno, como habíamos mencionado, de que dentro de las complicaciones de las pericarditis tenemos derrame pericárdico. Cuando nos referimos a derrame pericárdico, estamos hablando de una acumulación de líquido en el espacio pericárdico mayor de los 50 ml de lo normal que debería de estar ahí, ¿verdad? En el espacio pericárdico. Vamos a ver de que este líquido puede ser seroso, puede ser hemático, serohemático o puede ser purulento. Y tenemos de que está presente en un 50% o a un 65% de los pacientes que tienen una pericarditis aguda. Acá podemos observar, como ya lo había mencionado el doctor, que podemos observar RB, que sería el ventrículo derecho, BL, ventrículo izquierdo, y LA, que sería el aurícula izquierda, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar donde está el puntito, si no estoy mal, que es un espacio anecoico, lo cual se refiere al derrame pericárdico que podemos observar ahí. Siguiente. Dentro de la etiología tenemos de que las causas más frecuentes del derrame pericárdico son posterior a una pericarditis aguda, ¿verdad? Y como las pericarditis agudas, la causa más frecuente ya es idiopática, entonces va a ser debida a una pericarditis idiopática. También vamos a ver que hay causas sistémicas, estas pueden ser hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica,
neoplasias y tuberculosis. Vamos a ver de que cuando se debe a tuberculosis va a depender mucho de, del país, ¿verdad? Y tenemos de que la tuberculosis es una de las causas más frecuentes del derrame pericárdico, pero crónico. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos de que normalmente a veces puede ser asintomática o instaurarse un cuadro de disnea. Cuando es asintomático, esto va a depender de la cantidad de volumen y la rapidez con la que se forma el derrame. Estaba viendo que en Harrison mencionaba de que cuando el derrame pericárdico sí se debe a una pericarditis aguda, sí hay dolor, y en algunas veces cuando se ve a otras patologías no lo hay. Otra cosa de que dentro de la clínica es de que los ruidos cardíacos van a estar disminuidos. También vamos a tener el impulso apical también va a estar disminuido y no va a haber roce pericárdico como lo hay en la pericarditis aguda. Esto se va a deber a de que hay una mayor cantidad de líquido en el espacio pericárdico. Siguiente. Bueno, para lo del diagnóstico normalmente se va a utilizar ecocardiografía. Nos va a permitir determinar la cantidad de volumen y descartar a la vez un taponamiento cardíaco. Más adelante le voy a mostrar cómo se va a observar el derrame dentro del saco pericárdico. Otra cosa es de que también se va a utilizar la radiografía de tórax, en el cual se va a observar el incremento de la silueta cardíaca, cual conocemos nosotros como cardiomegalia, ¿verdad? Y ahí lo podemos observar, y esto va a ser debido al derrame que se ha instaurado. También vamos a observar en el estudio electrocardiográfico el fenómeno de alternancia eléctrica y disminución de la amplitud de los complejos QRS. Siguiente. Acá, como les mencionaba, se observa en el espacio anecoico, ¿verdad? En la siguiente. Acá podemos ver el derrame pericárdico y va a depender también de la ecografía. Siguiente. Ahora vamos a proseguir con taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco, esto va a ser debido a consecuencias de un derrame pericárdico. Y se va a caracterizar por una acumulación de líquido en el espacio pericárdico en una cantidad suficientemente mayor como para comprimir al corazón. Y esta compresión va a causar una obstrucción grave de la entrada de sangre en los ventrículos. Entonces, vamos a tener, aquí lo podemos observar, las flechas que están alrededor del corazón y todo el espacio de color negro. Ahí está, el volumen se encuentra aumentado. Entonces esto no va a permitir la distensión de las cavidades cardíacas, lo cual nos referimos a aurícula y ventrículo derecho y aurícula y ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, esta presión que se ha ejercido por el volumen, volumen pericárdico, no va a permitir el llenado de estas cavidades. También tenemos de que el taponamiento cardíaco puede ser agudo y puede ser crónico. Cuando nos referimos a que es agudo, es porque el derrame se instauró de manera rápida y el líquido, y la cantidad de líquido va de 150 a 200 ml. Y esto va a ser debido a que el pericardio no se distiende, ¿verdad? Ahora, cuando es crónico, es porque el derrame se desarrolló de manera lenta y va a ser en una cantidad mayor de 2 litros a 3 litros. Y también tenemos de que esto va a ser porque el pericardio tuvo la oportunidad de estirarse y adaptarse a esa cantidad de volumen. Siguiente. Bueno, dentro de la etiología tenemos de que, como habíamos mencionado en el derrame pericárdico, para taponamiento cardíaco también va a ser muy frecuente que se deba a una pericarditis idiopática. Y dentro de otras etiologías tenemos de que va a ser secundaria a enfermedades neoplásicas, tuberculosis y a hemorragia en el espacio pericárdico. Va a ser debida a disección aórtica, cirugía cardíaca o traumatismo. Y también se puede deber a tratamientos anticoagulantes. Siguiente.
Dentro de la clínica vamos a tener que la tríada de Beck, que es como lo más principal, ¿verdad?, que vamos a observar, empezando con hipotensión arterial, que esta va a ser debida a una disminución del gasto cardíaco por la compresión del corazón, ¿verdad?, lo cual va a impedir el llenado de los ventrículos. También vamos a observar esta ingurgitación yugular, que esta va a ser debida a una hipertensión venosa por la compresión de las cavidades, especialmente las cavidades derechas, sería aurícula y ventrículo derecho. Y tenemos ruidos cardíacos apagados. ¿De qué manera lo vamos a observar, a encontrar, ¿verdad? Va a ser porque el líquido pericárdico que se encuentra es mayor, ¿verdad? Entonces esto se va a interponer entre el estetoscopio y el corazón al momento de la auscultación. Otro signo muy importante es el pulso paradójico. Este va a ser una disminución de la presión arterial sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Este casi siempre lo vamos a encontrar en un taponamiento cardíaco, que es un signo muy característico. Siguiente. Acá tenemos una tabla que está en nuestro libro. Acá nos va a permitir diferenciar tanto las características para taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva y otras patologías más, ¿verdad? Podemos ver de que en la clínica, si nos muestran 3 cruces es porque nos va a indicar que este signo o síntoma siempre va a estar presente. Cuando nos muestra 2 cruces es porque va a estar comúnmente presente, o cuando solo hay una cruz es porque está raramente presente, pero acá podemos observar que el pulso paradójico en el taponamiento cardíaco, ese va a estar siempre presente, como se lo había mencionado, y lo otro también es de las venas yugulares que están distendidas. Ahora en el electrocardiograma vamos a observar que hay un voltaje bajo de los complejos QRS, y vamos a tener también el fenómeno de alternancia eléctrica. En la ecocardiografía vamos a observar el derrame pericárdico, como ustedes ven, ahí están las 3 cruces, y también vamos a observar una intensa variación respiratoria en la velocidad de flujo. También vamos a observar a la tomografía computarizada y las imágenes de resonancia magnética, un igualamiento de las presiones diastólicas. Siguiente. Para el diagnóstico también siempre vamos a utilizar ecocardiografía, perdón. Dentro de los signos importantes que vamos a ver en la ecocardiografía son el derrame. Ahí se puede observar el espacio anecoico en donde ven ustedes como mayor actividad en la aurícula que se encuentra ahí, como que si algo estuviera presionándolo. No sé si lo logran observar. Bueno, también vamos a observar dilatación de la vena cava inferior y de las venas. Doctor, aquí todo lo que se ve que está comprimiendo, todo ese el espacio oscuro que se ve alrededor de todo lo que es la silueta del corazón ahí. O sea, se mira incluso como comprimido o apachado ahí cierta región del ventrículo, y no se logra mover. Ajá, exactamente, en esa región es donde está todo el derrame que está provocando ya el cuadro de taponamiento. Gracias. También vamos a observar que hay dilatación de la vena cava inferior y de las venas suprahepáticas, y el volumen telesiastólico como el diastólico y telesistólico van a estar bajo en el ventrículo izquierdo. Una característica para diferenciar del derrame pericárdico del taponamiento cardíaco, acá era lo que decía, que va a haber un colapso de las cámaras derechas durante la diástole, que ese se encuentra ahí por donde está el puntito, no sé si se logra ver, como que si algo estuviera presionándolo ahí en la aurícula. Sí, se mira, ahí se mira cómo está comprimido. Siguiente. También vamos a utilizar para el diagnóstico radiografía de tórax, en el cual se va a observar un aumento de la silueta cardíaca, que comúnmente lo conocemos como cardiomegalia. Acá lo podemos observar un corazón normal y un corazón con derrame pericárdico, lo cual va a conllevar a un taponamiento cardíaco. Siguiente. En el examen del electrocardiograma es característico encontrar alternancia eléctrica, como lo había mencionado, y disminución de la amplitud de los complejos QRS.
Acá, en la derivación, tenemos un trazo electrocardiográfico. En la derivación B1 es la que yo encontré que se observa mucho mejor. Acá podemos observar un complejo QRS de menor amplitud y un complejo QRS de mayor amplitud. Y así sucesivamente, si ustedes lo pueden observar, otro complejo QRS de menor amplitud y otro complejo QRS de mayor amplitud. Entonces, esto tiene una relación de 1 a 1, mayor y menor, ¿verdad? Entonces, este es el fenómeno de alternancia eléctrica. Y para explicar esto, podemos decir, como había mencionado, de que el corazón se encuentra en el saco pericárdico, pero como ahora hay derrame y entonces el corazón con cada latido cardíaco, va a tender a moverse. Y como los electrodos están puestos en la superficie anterior del tórax, con cada latido cardíaco, el corazón, como ahora hay líquido, tiende a moverse hacia adelante, hacia atrás, perdón, y luego vuelve a regresar. Entonces acá como observamos, el complejo QRS pequeño en la derivación B1, el primerito, es porque el corazón se alejó a la hora de contraerse. Y luego tenemos otro QRS aumentado. Esto quiere decir que el corazón volvió a regresar a su lugar, ¿verdad? Entonces acá podemos observar que esto es la causa de la alternancia eléctrica y a la vez se ejemplifica la disminución de la amplitud porque el corazón se mueve en este espacio pericárdico lleno de líquido. Siguiente. Solo, doctor, en ese mismo electro, regresemos. Aquí también es bastante característico la otra situación que se da en pacientes con taponamiento, que es la disminución del voltaje eléctrico de manera generalizada en el trazo del electrocardiograma. Vean el tamaño en general de los complejos QRS, son muy poco amplios, son bien pequeñitos. Incluso los de las derivaciones donde tendrían que ser más grandes, que es en las derivaciones precordiales, se miran muy, muy pequeños y además, pues lo que usted bien mencionó sobre la situación de la alternancia eléctrica, pero el voltaje aquí es totalmente bajo en todas las derivaciones. Sigamos, doctor. Para el tratamiento, tanto del derrame pericárdico como del taponamiento cardíaco, es drenar este líquido, ¿verdad? Y se va a realizar por medio del procedimiento de pericardiocentesis, ya sea con acceso apical o paraesternal, y el que comúnmente se utiliza es la pericardiocentesis con acceso subxifoideo. Este líquido debe ser drenado porque incluso puede ser muy letal para el paciente. Este proceso debe de ser guiado por medio de ecocardiografía. Ahora tenemos que cuando el derrame pericárdico puede ser seroso o muy recidivante, se realiza una ventana pericárdica. Vamos a ver. Una ventana pericárdica en el cual se va a hacer de que este líquido se vaya hacia las pleuras para que puedan reabsorberse. Y también se debe de evitar la ventilación mecánica con presión positiva en estos pacientes. Siguiente. Acá tenemos un video del procedimiento. Pericardiocentesis. La vía de acceso más utilizada es la vía subxifoidea. Con el paciente en decúbito supino se identifica una zona situada en el borde inferior, 1 o 2 centímetros de un área cuyo límite interno es el apéndice sifoides y el límite externo es el reborde costal izquierdo. Ahora se procede a la colocación de guantes estériles. Una vez localizado el lugar de punción, se desinfecta con antiséptico y se infiltra la zona con anestésico local si el paciente está consciente. A continuación, se dirigirá la aguja de punción desde la zona anteriormente referida hacia el hombro izquierdo con un ángulo de 30 grados, utilizando la cara posterior de la pared torácica como apoyo. A la vez que progresa la aguja, se aspira suavemente. En el caso de que se sientan las pulsaciones cardíacas transmitidas a la aguja, implicaría que se ha localizado el miocardio, por lo cual se debe retirar un poco la aguja para evitar lesionarlo.
Una vez introducida la aguja correctamente, se aspira el líquido con una jeringa de 50 mililitros. Con solo evacuar 50 mililitros, la hemodinámica del paciente mejora espectacularmente. Finalmente se fija el catéter y se conecta a la llave de 3 pasos y a la bolsa de drenaje. Ese es el procedimiento de pericardiocentesis. Ahora, Pericardiocentesis. para continuar, seguiría el doctor Constanza. Ok, siendo siempre con el tema de pericarditis, vamos a ver que en la pericarditis obstructiva crónica, esa es otra manera en la cual se puede presentar una pericarditis. Vamos a tener que esta se presenta mayormente en el sexo masculino, de igual manera como se mencionó en toda la clase que en países de vías de desarrollo, la principal causa puede ser la tuberculosis y el resto de los casos, pues el 71% pues es causa idiopática. La tuberculosis crónica, pues tiene un riesgo de 20 a 30% presentarse también con pericarditis tuberculosa. Siguiente. La etiología, como ya hemos mencionado, comparten siempre las mismas etiologías que mencionaron al principio de la clase, pues dado que es una pericarditis idiopática, una pericarditis viral o aguda. También se puede presentar con traumatismos de un coágulo o cualquier cirugía cardíaca por radiación, por una infección purulenta, histoplasmosis, neoplasias, en particularmente que sería el cáncer de mama, el pulmón y un linfoma. También en pacientes con artritis reumatoide, con lupus y con insuficiencia renal crónica. Siguiente. Para la fisiopatología en una pericarditis obstructiva crónica, pues tiene que haber varios aspectos. Uno, que se presenta una cicatrización del pericardio, que es por una causa de una acumulación de líquido fibroso y también una obliteración en la cavidad pericárdica. Esto pues va a provocar una formación de tejido granulado y posteriormente con una calcificación y como se mencioné con una cicatriz. Esto va a provocar de que el corazón tenga una incapacidad del llenado ventricular que va a ser al inicio de la diástole y también una disminución del volumen y presión telediastólica. A causa de esto, pues va a haber un aumento de las presiones en las aurículas y en las venas pulmonares. Siguiente. Como habíamos mencionado, como se presenta una elevación de la presión en las aurículas, vamos a obtener que en la presión venosa yugular, vamos a ver en esta gráfica donde se puede observar la representación de la presión en las venas yugulares, que vamos a tener que es un contorno en forma de M, un contorno en forma de M. Ahí en esta presentación hay dos gráficas, una donde se presenta un taponamiento cardíaco y en la otra que es una constricción. Como se dan cuenta, en el taponamiento cardíaco se observa un mayor descenso del eje X y en la constricción va a haber un mayor descenso del eje Y. Esto es una diferencia que la menciona el libro, que hay que tomar en cuenta, dado que en la constricción se observa un mayor descenso del eje Y, que es el llenado ventricular, dado que es la incapacidad dado que la presión desciende mayormente por la incapacidad del corazón de extenderse por la cicatriz formada en el pericardio. Siguiente. En la presión ventricular se observa el signo de la raíz cuadrada y esto es debido a que el llenado diastólico es rápido y precoz y el
subsecuente cese abrupto del flujo debido al pericardio rígido. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la diástole, el ventrículo izquierdo va a presentar un descenso de su presión, pero a la hora de llegar a su máxima elasticidad, va a ser el cese de la presión va a ser abrupto y por ende, pues se observa en esta gráfica que se forma una raíz cuadrada. Dado que y podemos ver la diferencia que en el taponamiento cardíaco, pues no va a haber ni siquiera un llenado mínimo. Y también aquí está la representación gráfica de cómo sería normalmente. Siguiente. En los datos clínicos para una pericarditis constrictiva, pues vamos a presentar van a compartir los síntomas y signos que se ven en una insuficiencia cardíaca derecha, que sería una debilidad, fatiga, un incremento ponderal que ya sea ascitis o edema, va a tener un aspecto crónico, va a haber una disnea de esfuerzo, ortopnea y el signo de Kussmaul. La presión del pulso puede ser normal o disminuida y en un 33% de los pacientes va a presentar el pulso paradójico. También presenta la hepatoesplenomegalia y un golpe pericárdico. Siguiente. En el EKG, pues se va a presentar un bajo voltaje de QRS, un aplanamiento o inversión difusa de las ondas T, y en el 33% de los pacientes puede presentar una fibrilación ventricular. De igual manera, estos datos los comparten junto con la pericarditis por tamponamiento o pericarditis aguda. Pero, como les digo, en la pericarditis constrictiva, el aplanamiento y la inversión de las ondas T siempre va a estar presente. Aquí hay una representación gráfica de un electrocardiograma de un paciente con una pericarditis constrictiva y pueden observar que en la mayoría de las derivaciones siempre la onda T está invertida. Siguiente. En las radiografías, de igual manera se va a observar un agrandamiento de la silueta cardíaca, más no se va a observar un espacio en sí de un derrame pericárdico, dado que en este síndrome, pues lo que distingue la calcificación y se va a ver como un resaltado del pericardio. Como pueden observar en las radiografías, se ve que una línea blanca como si estuviera pintada, dado que es debido a la calcificación que se da en la membrana pericárdica. Siguiente. Entonces aquí hay como otra opción. Aquí puse esta imagen, la ecocardiografía que está en la parte superior derecha, pues ahí se observa que sí hay un espacio en general del derrame pericárdico, pero en la pericarditis constrictiva pues no se observa ese espacio, sino que es una calcificación, un resalte de la membrana pericárdica. Vamos a ver que de igual manera se observa cuando hay una inspiración, se igualan las presiones ventriculares y esto causa que el tabique interventricular se desplace hacia la izquierda, dado que durante la inspiración, pues el llenado rápido del ventrículo derecho va a provocar esta desviación del septum. Siguiente. Aquí en esta imagen pues son diferentes signos que se presentan en una cardioresonancia magnética y aquí podemos observar que hay secuencias, que en la primera secuencia es un spin eco rápido con ponderación en la T1, se observa el engrosamiento del pericardio y hay una distorsión de la anatomía del ventrículo derecho. En la imagen de video pues se observa lo que les había mencionado del desplazamiento al inicio de la diástole del tabique interventricular que se hace hacia la derecha en la inspiración y en la expiración se hace hacia la izquierda. En la imagen de video en tiempo real pues hay una inversión septal, de igual manera pues es por la interdependencia, dado que los dos ventrículos al estar la pericarditis constrictiva hay una presión interventricular
igual en ambos ventrículos. Entonces hay una inversión septal durante la inspiración y la expiración. Y una imagen de RTG, pues hay un realce del pericardio, como les he mencionado, por la calcificación. Siguiente. Hay diagnósticos diferenciales que se pueden confundir con la pericarditis constrictiva, que es la cardiopatía pulmonar, dado que en la cardiopatía pulmonar pues pueden presentar los signos que comparten es la hipertensión venosa sistémica marcada, pero en la cardiopatía pulmonar se va a distinguir dado que aquí va a haber una neumonía avanzada y el signo de Kussmaul aquí va a ser negativo. En la estenosis tricuspidia pues van a presentar siempre una similitud en los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha, pero en la estenosis tricúspida pues va a estar el soplo característico de esta estenosis y hay un soplo mitral acompañante. Y en la miocardiopatía restrictiva pues en este no se va a presentar ningún golpe pericardio y en las imágenes no se va a detectar ninguna calcificación y ningún engrosamiento. Siguiente. Para el tratamiento, el único tratamiento es la ablación o la extirpación del pericardio y durante la preparación del paciente para esta operación, pues se recomiendan siempre en los tratamientos de restricción de sodio el uso de diuréticos y también el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Siguiente. Otros síndromes que se pueden presentar siempre con pericarditis constrictiva es la pericarditis constrictiva subaguda con derrame, que es una combinación de un derrame a presión y una constricción del corazón. Esta puede ser causada también por tuberculosis, pericarditis idiopática, radiación, por pericarditis traumática, insuficiencia renal, esclerodermia y neoplasia. En el diagnóstico para poder nosotros definirlo en este síndrome, pues se realiza una periocardiocentesis para nosotros confirmar de que en verdad hay un derrame junto con la constricción. Y el tratamiento, pues de igual manera, es la ablación y la extirpación amplia del pericardio. Siguiente. Y el otro que es la pericardiopatía tuberculosa. Esta pues se va a manifestar siempre con derrame pericardio y una pericarditis constrictiva y también se puede presentar de igual manera como la antes mencionada pericarditis constrictiva subaguda con derrame. Debemos de sospechar este síndrome en pacientes que tienen en verdad una tuberculosis identificada ya antes y a los pacientes con VIH y fiebre. Esta se va a presentar con el dolor retroesternal, una pérdida de peso, y va a haber un ensachamiento de la célula cardíaca. El diagnóstico de igual manera se va a realizar siempre con el análisis del líquido pericárdico, ya sea por una biopsia a través de una toracotomía limitada. Si nosotros confirmamos en el líquido de que se presentan granulomas con calcificación, pues está indicada la farmacoterapia antituberculosa y posteriormente pues también se puede realizar una ablación completa del pericardio. Y estas serían las formas en que se puede presentar también una pericarditis constrictiva. Perfecto, doctores, muy bien. A mí me parece que la presentación, la forma en la que la trabajaron, toda la información que proporcionaron está bastante bien, muy completa, muy entendible y pues excelentemente planteada. Así que voy a dejar espacio para las preguntas que puedan surgir del grupo de estudiantes o para algún comentario adicional que quieran hacer los profesores que nos acompañan. Gracias, jóvenes, gracias, doctor Juan Pablo. Yo igual creo que fue bastante completa la plática, de hecho bastante amplia, con información bastante específica e importante. La verdad es que sí, creo que pudieron sacarle mucho provecho y nada más recordarles también que otra causa de derrame pericárdico con taponamiento en forma aguda es, como vimos en los síndromes coronarios agudos, lo que es la insuficiencia mitral aguda por una ruptura de lo que es los músculos papilares secundarios a un infarto. Siempre hay que tenerla en cuenta y definitivamente, como mostraron en el video, en la pericardiocentesis es una herramienta real que hacemos de emergencia con cierto grado de frecuencia. Lo realizamos en el Hospital Roosevelt, pero hay ocasiones en que la pericardiocentesis arriba de 200 cc que se documenten
en un ecocardiograma ya documenta la presencia de un derrame pericárdico severo y que requiere realizar un drenaje o pericardiocentesis. Pero muchas veces la pericardiocentesis no logramos llegar con ningún tipo de aguja hasta el lugar donde está el derrame. Entonces estos pacientes deben ser llevados a sala con extrema urgencia y en ese periodo de tiempo es un riesgo muy alto para que el paciente pueda fallecer. Creo que lo más importante es hacer la diferenciación clara entre dolor precordial, como usted hizo énfasis en su momento durante la clase, y poder establecer bien la diferencia entre lo que es un dolor precordial de tipo isquémico o un dolor precordial de tipo pericarditis, ¿verdad? Muchas gracias, doctores, los felicito. Yo creo que sí, fue una excelente clase, ¿verdad? De las clases que han dado los estudiantes, considero que esta ha sido de las mejores, ¿verdad? Muy dinámica, con mucha información, con videos, con fotos, todo, ¿verdad? O sea, creo que fue una clase muy completa que yo la guardaría para posteridad, jóvenes, de verdad, se los juro, porque sí está muy bien diseñada, muy fluida, ¿verdad? En ningún momento se sintió pesada o aburrida, jamás, en ningún momento, siempre nos mantuvo, ¿cómo se llama?, pendientes de lo que estaban diciendo. Y mi único aporte es que recuerden que la triada de Beck, si bien se presenta con regularidad en esta condición, no es que se presente en todo momento, su sensibilidad más o menos es 50% por ahí y la especificidad como del 80%, o sea, no piensen que todas las pericarditis van a tener triada de Beck, ¿verdad? O a veces solo se encuentra uno o dos componentes, ¿verdad? No los tres que mencionaron. Entonces, no se vayan con la idea tampoco, digamos, si no tiene triada de Beck, entonces no hay pericarditis, no, ¿verdad? Puede pasar que no tenga ninguno o solo uno y tenga pericarditis, ¿verdad? O tal vez si en el momento se encuentren con los tres, ¿verdad? Pero por lo regular, no es que la encontremos en todos los pacientes con esta patología. Nada más, de nuevo, muchas felicitaciones.